El cielo no siempre responde con truenos. A veces, sus promesas llegan como un susurro en el alma, como un abrigo suave cuando el corazón se siente desnudo y tembloroso. Así comenzó la historia de Clara, una mujer sencilla del campo que, entre cosechas y oraciones, guardaba una devoción silenciosa a la Virgen del Carmen. No porque alguien se la impusiera, sino porque en medio de la incertidumbre, su escapulario le recordaba que no estaba sola. Clara no tenía riquezas ni grandes títulos, pero tenía fe. Cada mañana, antes de alimentar a sus animales, se detenía ante una pequeña imagen de la Virgen y decía en voz baja: «Guíame hoy como guiaste ayer y protégeme como prometiste». Era una frase que había aprendido de su abuela, quien a su vez le había heredado de generación anteriores. Pero esa mañana algo cambió. El viento trajo consigo el aroma del incienso, aunque no había iglesia cerca. Clara lo notó. Su perro se quedó quieto, mirando al horizonte como si también intuyera que algo divino se acercaba. Entonces lo supo. No estaba repitiendo una oración de memoria, estaba entrando en la primera de las promesas de la Virgen del Carmen. Porque la primera promesa es así: el que muera portando mi escapulario no sufrirá el fuego eterno. Pero Clara no la comprendía como un acto mágico, lo sentía como una invitación. No era un amuleto, era un pacto, un recordatorio constante de vivir en gracia, de no rendirse al odio, de no dejarse corromper por el dolor. Era en pocas palabras una promesa de esperanza. Y la esperanza, cuando es verdadera, siempre encuentra cómo manifestarse. Esa noche, Clara no durmió como siempre. Se quedó mirando el cielo desde su ventana, abrazando el escapulario que le colgaba en el cuello. Ya no lo veía como una simple tradición, sino como una llave. Y aunque no entendía del todo a qué puerta correspondía, sentía que algo en su alma comenzaba a abrirse. Al amanecer, Clara salió al campo y se encontró con don Eliseo, un anciano del pueblo, encorvado, pero siempre con una sonrisa. Él, al verla, le dijo: «Tu mirada ha cambiado, muchacha. ¿Has visto algo que no se ve con los ojos?». Clara, sorprendida, solo pudo asentir. Don Eliseo sacó de su bolsillo un pequeño escapulario, ya desgastado por los años, y lo sostuvo entre los dedos como si acariciara una flor. «La Virgen no falla», dijo. «Yo la invoqué cuando mi hijo enfermó, y aunque no fue curado como yo esperaba, su alma fue envuelta en paz. No hay mayor consuelo que saber que los que amamos no están perdidos». Fue entonces cuando Clara entendió la segunda promesa, porque la Virgen del Carmen no solo promete protección en la muerte, también promete consuelo en la vida. No siempre se trata de salvarnos del dolor, sino de enseñarnos a no perdernos dentro de él. Aquella promesa silenciosa que acompañó a Eliseo en su noche más oscura, ahora caminaba junto a Clara. Y ese día, mientras regaba sus plantas, un colibrí se posó en su mano. Nunca había ocurrido eso antes. No lo espantó, simplemente lo observó. El pequeño ser agitó las alas, la miró y voló, como un mensaje, como una caricia del cielo, como si la Virgen, en su ternura, hubiera decidido dejar una huella visible, una señal para recordarle que aún faltaba más promesas por descubrir. El colibrí fue solo el principio. Desde aquel día, Clara comenzó a notar detalles que antes le eran invisibles. El viento entre los árboles ya no era solo viento, sino un susurro. El canto de los pájaros se sentía como una oración sin palabras. Algo había cambiado, o quizás ella estaba empezando a ver con el corazón. Una tarde, mientras ayudaba en la capilla del pueblo, encontró un viejo libro en una esquina polvorienta del altar.
no tenía título, pero al abrirlo, la primera página decía: las promesas son semillas, si las cuidas con fe, florecerán. Pasó sus dedos por la frase como si pudiera tocar su significado, y en ese instante recordó la historia que su madre le había contado de niña. La Virgen del Carmen no solo protege al que lleva el escapulario, ella también libera las almas del purgatorio. Esa era la tercera promesa. Clara se quedó en silencio. Pensó en su abuelo, en su tía Rosario, en tantos seres queridos que ya no estaban. Y por primera vez no sintió vacío, sintió esperanza. Comprendió que el amor no se pierde, solo cambia de lugar. Aquella promesa le dio fuerza para rezar por ellos, no con tristeza, sino con gratitud. Y al encender una vela por sus difuntos, una anciana se le acercó. Tenía el rostro sereno y una voz suave le dijo: tus oraciones llegan, aunque no las oigas regresar. El cielo responde en sus tiempos. Clara la miró sorprendida, pero cuando parpadeó, la mujer ya no estaba. Solo quedaba la vela encendida y una paz profunda que se instaló en su pecho. Desde ese día, cada vez que encendía una vela, Clara sonreía. Sabía que no estaba sola. Sabía que esas almas que tanto había amado también formaban parte de su camino, y que la Virgen del Carmen, con su manto lleno de promesas, no solo cuida a los vivos, también visita a los que esperan ser liberados por el amor. Y en ese amor, Clara comenzaba a florecer. Con cada día que pasaba, Clara sentía que el escapulario que llevaba no era solo un símbolo, sino una llave invisible. No abría puertas de madera, sino puertas del alma. Una mañana, al despertar, una inquietud le revoloteaba el pecho. Algo la empujaba a caminar al cerro cercano, donde se erguía una antigua cruz de madera. No sabía por qué, solo lo sintió. Llevaba el escapulario al cuello, como quien lleva una promesa abrazando el corazón. Al llegar, el aire era más limpio, el cielo parecía más cerca. Se sentó a los pies de la cruz y cerró los ojos. Fue entonces cuando una brisa leve, tibia y silenciosa acarició su rostro. Y en lo más hondo de su ser comprendió una verdad serena. La cuarta promesa de la Virgen del Carmen es la paz en medio de la tormenta. No era una paz que niega las dificultades, era una paz que se mantiene de pie aun cuando todo tiembla. Clara pensó en los momentos en que había llorado sin que nadie lo supiera, en los días en que dudó incluso de sí misma, y sin embargo, ahí seguía. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque algo en ella había cambiado, porque la Virgen, sin que lo notara, había estado cubriéndola como un escudo de fe invisible. Y entonces, con una piedra del suelo, escribió sobre la tierra húmeda: no necesito entenderlo todo para sentirme en paz, me basta con confiar. El sol comenzó a bajar lentamente. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaban el atardecer. Clara se puso de pie. Ya no tenía prisa por encontrar respuestas, porque había aprendido algo más grande. Cuando el alma está en manos de la Virgen, incluso el silencio se vuelve compañía. Y mientras descendía del cerro, llevaba en el corazón la certeza de que esa promesa no era solo para ella, era para todos los que, como ella, a veces caminan entre sombras buscando luz. La Virgen del Carmen no prometía evitar la tormenta, pero sí sostener la barca, y eso era suficiente. La vida de Clara siguió su curso. No era perfecta, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no se detenía tanto en los tropiezos, sino en los detalles.
una flor abriéndose sin que nadie la vea, un niño riendo en la plaza, el abrazo callado de una anciana que cruzaba la calle, y una tarde cualquiera, en medio de esas pequeñas cosas, entendió la quinta promesa: la Virgen del Carmen intercede por ti, aun cuando tú no lo pides. Ese pensamiento la estremeció. ¿Cuántas veces había estado al borde del abismo sin notarlo? ¿Cuántas veces su alma había sido sostenida por una oración que no salió de sus labios, pero sí del corazón de la Virgen? Recordó entonces aquella vez en la que el diagnóstico de su madre parecía una sentencia. La angustia la había paralizado tanto que ni siquiera pudo rezar, solo lloró. Pero contra todo pronóstico, su madre sanó, no de inmediato, no sin lucha, pero sanó. Ahora entendía, alguien había rogado por ellas. No fue solo la ciencia, no solo la fuerza interior, fue algo más. Fue alguien que, sin ser vista, tejió hilos de misericordia en su historia. Esa noche, al acostarse, se arrodilló frente a su ventana abierta. No pidió nada, solo dijo: gracias, porque cuando yo no tuve palabras, tú hablaste por mí. El viento movía suavemente las cortinas, como un susurro sagrado. Clara cerró los ojos, y en su corazón, la Virgen le recordaba que incluso los silencios tienen eco en el cielo, cuando están entregados con amor. La vida no siempre avisa cuando se va a romper, pero ahora Clara sabía que no importaba cuán fuerte llegue la prueba, siempre habrá una madre que no se cansa de velar, de orar, de proteger, y esa certeza también era un milagro. Con el pasar de los días, Clara empezó a compartir su fe, no con sermones ni discursos, sino con gestos, escuchando sin juzgar, sosteniendo manos que temblaban, regalando tiempo a quien ya no tenía esperanza. Fue en medio de ese nuevo camino cuando comprendió la sexta promesa: quien lleve el escapulario con devoción será liberado del purgatorio lo antes posible. Esta idea no la llenó de miedo, sino de consuelo, porque si algo había aprendido en su trayecto espiritual, era que el amor no desaparece con la muerte, se transforma, se vuelve recuerdo, oración, eternidad. En su mesita de noche aún tenía el escapulario que había recibido de su abuela. No era bonito ni nuevo, pero era sagrado, porque estaba tejido con fe, con lágrimas, con abrazos dados y promesas confiadas. Clara pensaba en las almas que partieron sin ser comprendidas, en los que murieron sin ser abrazados, y entonces rezaba, con una ternura que no sabía que tenía, porque entendía que cada alma que se acercaba a la luz también nos acerca a nosotros. La Virgen del Carmen no se olvida de los que partieron, ni de los que aún peregrinan. Su amor atraviesa las fronteras de la carne y del tiempo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Clara dejó su celular a un lado, apagó las luces y encendió una vela. Por los que están entre el cielo y la tierra, susurró. Que la luz de María los abrace hasta llegar al Padre. La llama titiló con suavidad y en el silencio se sintió una paz que no venía del mundo, sino del cielo. El tiempo siguió su marcha, como lo hace siempre, con sus días largos y sus noches a veces más largas aún. Clara, ya transformada por dentro, comenzó a ser testigo de pequeños milagros cotidianos. No eran rayos en el cielo, ni voces celestiales, eran respuestas suaves, casi susurros que se volvían certezas. Una vecina,
a la que nadie hablaba, tocó su puerta solo para llorar un rato en silencio. Un niño en la calle le sonrió con una inocencia que parecía recordarles a todos que Dios todavía caminaba entre los hombres. Una señora en la iglesia, con la voz temblorosa, le pidió que rezaran juntas. En esas pequeñas cosas, Clara empezó a vivir la séptima promesa de la Virgen del Carmen. Quien muera usando el escapulario no sufrirá la condenación eterna. Pero no lo comprendía como una garantía mágica, sino como un abrazo, como la certeza de que la Virgen no abandona, que acompaña hasta el último respiro y más allá, que donde hay un alma que la invoca, hay un cielo que se inclina. Una noche, al llegar a casa, Clara se detuvo frente al espejo. Se quedó mirando el escapulario que colgaba sobre su pecho. Pensó en cuánto había caminado, no por el escapulario en sí, sino por lo que representaba: entrega, fe, confianza, una promesa que no se rompe. Entonces se acercó a su ventana. La noche estaba tranquila, sin una sola nube, y en voz baja, con el alma más liviana que nunca, dijo: «Gracias, Madre, no por las promesas cumplidas, sino por enseñarme a vivir desde el amor y para la eternidad». Porque entendió que las promesas de María no son recompensas, son puentes, son hilos de oro que unen el corazón del cielo con el corazón de la tierra. Y así, Clara no solo se sintió protegida, se sintió acompañada desde la vida hasta el día que llegara el descanso prometido. El amanecer del día siguiente trajo consigo un viento suave que se colaba por las ventanas abiertas. Clara lo sintió en el rostro mientras preparaba su café. No era un día especial en el calendario, pero en su corazón algo se movía. Sentía que todo lo vivido hasta ahora lo había llevado a una comprensión más honda del propósito de su vida. Empezó a recordar a tantas personas que había conocido desde que decidió confiar verdaderamente en la Virgen del Carmen. La mujer que recuperó la fe después de años de dolor. El joven que volvió a la iglesia luego de una conversación casual. El anciano que, al recibir un escapulario, soltó una lágrima como si le hubieran devuelto una parte olvidada de su alma. Clara entendía ahora que vivir bajo las promesas de la Virgen no era un privilegio personal, sino una misión. Las promesas eran semillas que debían ser compartidas, porque donde hay alguien que duda, se necesita alguien que crea. Donde hay miedo, se necesita quien sepa mirar al cielo con esperanza. Esa mañana, Clara tomó su escapulario entre los dedos. Ya no lo usaba como una protección que la separara del mundo, sino como un vínculo con todos los que también caminaban, caían, rezaban como ella. Salió a la calle con una paz que no se veía, pero que se sentía, y como si fuera una respuesta a su pensamiento, una niña la detuvo. «Señora, ¿usted cree que la Virgen escucha?». Clara se agachó a su altura, sonrió y con ternura respondió: «No solo escucha, ella te lleva en sus brazos incluso cuando no te das cuenta». La niña sintió, como quien guarda un tesoro, y siguió corriendo. Fue en ese instante que Clara supo que la octava promesa no estaba escrita en un papel, ni grabada en un altar. Estaba en el acto de consolar, en la fe que se transmite, en el consuelo silencioso que solo una madre puede dar. No había sido mencionada explícitamente, pero se entendía en el alma. La Virgen no abandona a quien la ama. El día avanzó y con él el corazón de Clara se fue llenando de una certeza serena. Mientras caminaba por las calles del pueblo,
Todo le parecía tener un nuevo significado: el viento que movía las hojas, la risa de los niños, incluso las piedras del camino, le hablaban de algo más profundo: la promesa silenciosa de que no estamos solos. En la parroquia, al final de la misa, el padre habló de la intercesión maternal de María. No era casualidad, era como si todo se alineara para recordarle una nueva verdad que su alma ya conocía: que la Virgen del Carmen, en su amor inmenso, había prometido estar al lado de sus hijos incluso en la hora de la muerte. La novena promesa no era otra que esa compañía sagrada en el momento más temido, el último suspiro, no como juez, sino como madre, no para asustar, sino para abrazar, como quien toma de la mano a su hijo dormido y lo conduce a casa. Clara lo comprendió mientras veía a una mujer mayor rezando sola frente al altar de la Virgen. Se le acercó sin decir nada, solo se sentó a su lado y oraron en silencio. En ese instante, sin palabras, ambas sintieron que estaban acompañadas, que ninguna oración va al vacío y que al final del camino hay una promesa que brilla con la luz del cielo. La Virgen del Carmen no permitirá que sus hijos mueran sin su consuelo. Y Clara pensó: ¿cómo se mide el valor de una promesa así? ¿Cómo se agradece una presencia que nos cubre incluso cuando la vida se apaga? El amor maternal de María no se retira en la oscuridad. Al contrario, es en la noche cuando más brilla, porque ella no promete riquezas ni éxitos terrenales, promete algo mayor: estar. Y en esa presencia está el consuelo que vence al miedo. La noche cayó suavemente sobre el pueblo. Las luces de las casas parecían estrellas encendidas en la tierra. Clara, sentada frente a una pequeña vela junto a una imagen de la Virgen del Carmen, repasaba en su corazón cada una de las promesas. No eran palabras lejanas, ni símbolos decorativos. Eran realidades vividas, susurradas en cada instante de su historia. Desde la protección maternal hasta la promesa de salvación, desde el consuelo en las penas hasta la compañía en la muerte. Todo tenía un hilo invisible que lo unía: el amor fiel de una madre que no se cansa de esperar, de abrazar, de cuidar. En ese silencio lo entendió todo. La Virgen del Carmen no vino a cambiar el mundo desde un trono, sino a caminar con sus hijos, a enseñarnos que las verdaderas promesas son las que atraviesan el tiempo, el dolor y la muerte, que no estamos solos, que su escapulario no es un amuleto sino un vínculo eterno de amor. Clara cerró los ojos y en ese momento su corazón rezó con palabras que no venían de un libro, sino del alma misma. Cerremos por un momento los ojos y hagamos la oración que Clara le dirigió a la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, Madre de ternura y promesa, te doy gracias por tus palabras que no fallan y por tu presencia que no se va. Cúbreme con tu manto cuando el día es largo y cuando la noche parezca oscura. Hazme fiel a las pruebas, humilde en la alegría y fuerte en la fe. Que tu escapulario sea mi escudo, mi recuerdo, mi pacto de amor contigo. Y cuando llegue mi hora final, ven tú misma a buscarme, para que no camine solo, sino tomado de tu mano, hasta el encuentro eterno con tu Hijo. Amén.